El armario del pasillo. Bienvenida, bienvenido. Esto es el canal más aburrido del mundo. Solo quédate, escucha y relájate. Puedes suscribirte para entrar en el mundo de los objetos olvidados, perdidos, útiles o inútiles, con historias que no llevan a nada, solo buscan encaminarte a tus sueños, a tu dulce sueño profundo, entre nubes de algodón y brisa suave. Muy bien, ahora relaja el cuerpo. Aquí vamos. En el pasillo de una casa antigua, allí donde la luz del día apenas llega, se encuentra un armario alto, de madera oscura, que ha permanecido en el mismo rincón durante años. Hoy vamos a acercarnos a él, sin prisa, para contemplar su quietud, su presencia silenciosa. Este armario no guarda secretos dramáticos, solo pequeños objetos cotidianos, memorias suaves y el aroma del tiempo detenido. Permite que tu respiración se sincronice con el ritmo de esta narración, mientras nos sentamos frente a él. En el silencio del pasillo, observaremos su superficie, escucharemos sus sonidos y sentiremos la calma que emana. No hay nada que esperar, nada que resolver, solo estar aquí, presente, en este momento, con el armario y con el suave zumbido de fondo que envuelve todo. Deja que los pensamientos se disuelvan, como el polvo que flota en un rayo de luz, y permite que la monotonía de esta historia te lleve hacia un estado de tranquilidad profunda. Vamos a abrir su puerta, muy lentamente, sin esperar nada, solo para ver qué hay dentro, o simplemente para imaginar lo que podría haber, porque a veces la belleza está en la posibilidad, en lo sugerido, en lo que permanece en la penumbra. Cierra los ojos si lo deseas, o manténlos abiertos, pero permite que la voz te guíe hacia un lugar de reposo, hacia el sueño, que viene como la noche, sabe, inevitable. La madera del armario es oscura, casi negra en la penumbra del pasillo, pero si te acercas lo suficiente, puedes distinguir las vetas finas que recorren su superficie, como ríos de tiempo congelados en la fibra de la madera. Al extender la mano, notas que la superficie no es completamente lisa. Tiene pequeñas elevaciones y surcos, testigos de los cambios de humedad, del frío del invierno y del calor del verano. La puerta del armario tiene un pomo de metal, frío al tacto y un poco oxidado en los bordes, pero aún firme.
como si esperara ser girado suavemente, sin prisa, sin fuerza. Al abrirla, el armario emite un sonido leve, un crujido suave, como un suspiro de alivio, por fin liberado después de horas de quietud. Este sonido no es estridente, es profundo, y se mezcla con el silencio del pasillo, sin alterarlo, sino formando parte de él. Dentro, el armario huele a madera vieja, a naftalina y a algo más, difícil de definir, como el aroma de las cosas que han estado guardadas mucho tiempo, sin moverse, sin cambiar. Es un olor que no molesta, sino que envuelve, como una manta suave, que te transporta a otros tiempos, a otros lugares, pero de manera sutil, sin insistir. En el estante superior se ven mantas dobladas con cuidado, apiladas una sobre otra, con colores desvanecidos por el paso de los años. El azul ya no es brillante, sino apagado, como el cielo al atardecer, y el rojo se ha vuelto oscuro, casi marrón, como las hojas en otoño. Al tocarlas, la tela está suave, pero un poco áspera en algunos puntos, donde el tiempo ha dejado su marca. Estas mantas no se usan hace mucho, pero están ahí, listas para cuando alguien las necesite, o simplemente para existir en su lugar, cumpliendo su función de estar guardadas. En el siguiente estante hay álbumes de fotos, con las esquinas gastadas y las portadas un poco polvorientas. Nadie los abre con frecuencia, pero ahí están, conteniendo recuerdos, sonrisas, miradas, que ya no son presentes, pero que no se han olvidado. El polvo que se acumula sobre ellos es fino, como una capa de nieve suave, que protege más que ensucia, que preserva más que oculta. Al pasar los dedos por la portada de uno, sientes la textura del cuero, seco, pero aún resistente, y el frío del metal de las esquinas, que refuerzan las páginas. En el fondo del armario hay cajas de cartón, apiladas sin un orden aparente, pero con cierto cuidado, como si quien las colocó supiera que ahí estarían seguras. Las cajas no están selladas, semiabiertas, pero no invitan a curiosear, sino a imaginar, a wondering qué contienen, sin necesidad de comprobarlo. A veces, la imaginación es más tranquila que la realidad, más sosegada,
más propicia para el descanso. El aire dentro del armario es quieto, casi inmóvil, pero no pesado, sino sereno, como si el tiempo se hubiera ralentizado y hubiera decidido quedarse ahí, entre las mantas, los álbumes y las cajas, protegiendo todo con su suavidad. La luz del pasillo, tenue e indirecta, entra por la puerta abierta, pero no llega al fondo del armario, creando gradaciones de oscuridad, de sombras dentro de sombras, que se mezclan, se superponen y se funden, sin conflictos, sin bordes definidos. Todo es difuso, blando, tranquilo, como el sonido de tu respiración, que se hace más lenta, más profunda, mientras observas el interior del armario, sin prisa, sin expectativas, solo estando ahí, presente, pero al mismo tiempo, ausente, como si una parte de ti ya estuviera dentro, descansando entre las cosas guardadas, entre los recuerdos, entre la paz. El armario no pide nada, no exige nada, solo existe, y permite que existas tú también, en su espacio, en su tiempo, en su quietud. Cerrar los ojos ahora sería fácil, natural, como dejarse llevar por la corriente de un río calmo. Pero no es necesario. Puedes mantenerlos abiertos y seguir contemplando hasta que el sueño llegue por sí solo, sin forzar, sin buscar, solo fluyendo, como todo en este armario, en este pasillo, en este momento. El armario guarda silencios que tienen textura, silencios que se han acumulado en sus rincones, como el polvo que se deposita lentamente sobre las superficies planas. Si apoyas la oreja contra su costado, cuando el pasillo está en completo silencio, puedes escuchar un sonido muy tenue, el crujido casi imperceptible de la madera, que se expande y contrae con los cambios de temperatura del día. Es como si el armario respirara, pero con una respiración tan lenta, que cada ciclo dura horas, incluso días completos. Los objetos en su interior no están muertos, sino en un estado de reposo profundo. Las mantas absorben la humedad del aire y la liberan cuando el ambiente se seca. Los álbumes de fotos, aunque cerrados, parecen guardar no solo imágenes, sino también ecos de voces, fragmentos de risas y la calidez de momentos que ya pasaron.
Pero estos ecos no son fantasmas. Son simplemente memorias físicas, impregnadas en el papel, en la tela, en la madera misma, al anochecer, cuando la última luz se va del pasillo. El armario se transforma. Su silueta se vuelve más definida contra la pared, más presente, como si ganara volumen en la oscuridad. Los pequeños detalles que pasaban desapercibidos durante el día, como la cerradura oxidada o las mellas en las patas, ahora parecen adquirir importancia, no por su utilidad, sino por su simple existencia, por haber resistido el paso del tiempo, sin quejarse, sin rendirse. A veces, un rayo de luna entra por la ventana del final del pasillo y ilumina apenas una franja del armario. Esta luz plateada, fría y serena, hace brillar el pomo de metal y acentúa las sombras en los relieves de la madera, creando un juego de claroscuros que cambia minuto a minuto con el lento movimiento de la luna. En estas noches de luna llena, el armario parece más grande, más majestuoso, pero sin perder su humildad, sin pretender ser más de lo que es. Sabe que al amanecer volverá a ser solo un mueble en un pasillo, y eso le basta, le satisface. En los días de lluvia, el armario huele diferente. La madera absorbe la humedad del ambiente y exhala un aroma más profundo, más terroso, que se mezcla con el sonido de las gotas, golpeando el techo y la ventana. Este sonido rítmico, constante, monótono, acompaña al armario en su vigilia, le hace compañía, sin interrumpir su soledad, sin alterar su paz. Las horas pasan, pero dentro del armario, el tiempo parece moverse a diferente velocidad, más lenta, más deliberada, como si cada segundo se extendiera, se disfrutara, se saboreara, antes de dar paso al siguiente. No hay prisa por llegar a ninguna parte. No hay urgencia por cumplir plazos. Solo el placer de existir, de ser, de permanecer. Los objetos en su interior no envejecen. Solo se transforman lentamente, tan lentamente, que el cambio es imperceptible. Las fotos en los álbumes se amarillean, pero lo hacen con elegancia, con dignidad, como aceptando que el paso del tiempo, lejos de ser una amenaza, es un proceso natural, hermoso en su inevitabilidad. Las mantas,
aunque ya no se usen, siguen siendo suaves. Siguen teniendo la capacidad de abrigar, de confortar. Solo que ahora abrigan recuerdos y confortan ausencias. En el estante más alto, casi tocando el techo del armario, hay una caja de cartón, más pequeña que las demás, y atada con una cinta, que alguna vez fue colorida, pero ahora está desvaída. Nadie sabe qué hay dentro, o quizás alguien lo supo y ya lo olvidó. Pero la caja no se queja, no exige ser abierta. Está contenta con su misterio, con su anonimato, con la simpleza de ser, sin tener que justificar su contenido, sin tener que demostrar su valor. A su lado hay un pequeño frasco de vidrio, con tapón de corcho, que contiene arena, o tal vez sal, o quizás azúcar. El contenido exacto no importa. Lo que importa es la textura del vidrio, frío y liso, y la forma en que la luz, cuando llega, juega con las partículas dentro del frasco, creando pequeños destellos, minúsculos arcoíris, que duran un instante y se desvanecen para volver a aparecer cuando la luz se mueve. Todo en el armario tiene esta cualidad, esta paciencia, esta aceptación de lo efímero y lo eterno, como las dos caras de una misma moneda, que el armario sostiene en su mano cerrada, sin necesidad de mostrarla, sin necesidad de gastarla, solo la guarda, como guarda todo lo demás, con cuidado, con respeto, con amor silencioso, y así, entre sombras y silencios, entre aromas y texturas, el armario permanece, testigo mudo de la vida que fluye a su alrededor, pero sin aferrarse a ella, sin intentar detenerla, sabiendo que su rol es simplemente estar ahí, firme, sereno, eterno en su temporalidad, como todo lo que merece la pena, en este mundo y en cualquier otro. El armario conoce el peso del vacío, ese espacio entre los objetos, que no está vacío realmente, sino lleno de aire quieto y de paz acumulada. Si cierras los ojos frente a él, puedes sentir cómo el silencio se hace tangible, cómo llena el espacio entre las mantas plegadas, entre las páginas de los álbumes, entre las sombras que habitan en sus rincones. Este silencio tiene densidad, peso, como una manta invisible,
que abriga todo lo que guarda el armario, protegiéndolo del ruido exterior, de las prisas, del mundo que pasa de largo por el pasillo. A veces, un sonido muy lejano llega hasta el armario. El tintineo de una cuchara en la cocina. El rumor de una televisión en otra habitación. El suspiro del viento fuera de la casa. Estos sonidos no alteran la calma, sino que la enfatizan, como pequeñas olas que rompen en la orilla de un mar tranquilo, recordándole al armario que hay vida más allá del pasillo, pero sin pretender que participe en ella. El armario guarda también temperaturas. En el estante superior hace más calor, porque el aire caliente sube y se almacena bajo el techo del mueble. Allí las mantas están siempre tibias, como si conservaran el calor de algún abrazo olvidado, de alguna noche de invierno, en que fueron útiles y necesarias. En cambio, en el fondo del armario, cerca del suelo, el aire es más fresco, más denso, y allí es donde mejor se conservan las fotografías, donde el papel aguanta mejor el paso del tiempo, protegido de la luz, del calor, de la decadencia. Entre los objetos, a veces anidan pequeños insectos, polillas que revolotean silenciosas, o arañas que tejen sus telas en las esquinas. Pero estos habitantes no son invasores, son compañeros de viaje, que comparten el espacio con respeto, sin alterar el orden establecido, sin dañar lo guardado. Las telarañas, lejos de ser suciedad, son adornos de hilo plateado, que brillan cuando la luz los alcanza, y se mecen con las corrientes de aire, como cortinas translúcidas, protegiendo aún más la intimidad del armario. Cada objeto en su interior tiene su propio ritmo, su propia manera de envejecer. Las fotos se amarillean, pero lo hacen con gracia, como aceptando que su belleza cambia, pero no desaparece. Las mantas se desgastan, pero su suavidad aumenta. Se vuelven más cómodas, más familiar. Los libros, sí los hay. Ven cómo sus páginas se curvan ligeramente, como sonriendo ante el paso del tiempo. El armario mismo cambia, aunque tan lentamente que es imperceptible. Su madera se expande y contrae. Sus bisagras se oxidan. Su color se oscurece. Pero estos cambios no son signos de decadencia, sino de madurez, de sabiduría acumulada, como las arrugas en el rostro de una persona anciana, que no estropean su belleza, sino que la acentúan.
la hacen más interesante, más profunda. Al anochecer, cuando la casa se sume en el silencio, el armario parece expandirse, llenar el pasillo con su presencia, no de una manera amenazante, sino reconfortante, como un guardián que vela por el sueño de los habitantes, que protege sus recuerdos, sus secretos, sus pequeñas historias cotidianas. En la oscuridad, los sonidos del armario se vuelven más perceptibles. El crujido de la madera, el leve roce de una tela, el susurro del aire moviéndose entre los objetos. Estos sonidos forman una música ambiental, una nana para la casa dormida, que arrulla a quienes descansan y acompaña a quienes no pueden dormir, ofreciéndoles consuelo, compañía, la seguridad de que hay algo en la penumbra del pasillo que permanece despierto, vigilante, pero en paz, en calma, en armonía con la noche. Y cuando el sueño por fin llega, el armario sigue ahí, testigo mudo de los sueños ajenos, guardián de los secretos, de los recuerdos, de las pequeñas cosas que dan sentido a la vida, sin pedir nada a cambio, sin esperar recompensa, satisfecho con su rol, con su lugar en el mundo, con su simple, pero profunda, existencia. El armario ha aprendido el arte de la paciencia, esa virtud silenciosa que se cultiva en la oscuridad, en la quietud, en el pasar de los días que se convierten en meses, y los meses en años. Cada mañana, cuando los primeros rayos de sol se filtran por la ventana del pasillo, el armario recibe su caricia de luz, suave, tibia, como un despertar gradual, sin sobresaltos, sin prisa. La luz va recorriendo su superficie, desde la esquina superior izquierda hacia abajo, muy lentamente, como si pintara con dedos de oro la madera oscura, resaltando las vetas, los nudos, las pequeñas imperfecciones que lo hacen único. En este proceso, que dura horas, el armario no se impacienta, no desea que la luz avance más rápido, saborea cada momento, cada centímetro de calor, cada transformación que la luz produce en su superficie. Hacia el mediodía, cuando el sol está en lo alto, la luz se vuelve más blanca, más intensa, pero el armario la recibe con la misma serenidad, absorbiendo su energía, almacenándola en lo más profundo de su madera, para luego, cuando el sol decline,
ir liberándola poco a poco, en forma de calor suave, que conforta el pasillo. Al atardecer, la luz se vuelve dorada, luego anaranjada, y finalmente rojiza, como si el sol, antes de despedirse, quisiera dejar un regalo de colores, una paleta de tonalidades que se reflejan en la madera, creando juegos de luces y sombras que cambian minuto a minuto. El armario atesora estos momentos, estos cambios cromáticos, estas despedidas diarias del sol, que nunca son tristes, sino naturales, esperadas, parte de un ciclo eterno. Cuando la noche cae por completo, el armario se funde con la oscuridad, pero no desaparece. Sigue ahí, presente, sólido, reconfortante. Su presencia en la penumbra es como un faro silencioso, que guía a quienes caminan por el pasillo, que ofrece un punto de referencia, de seguridad, de continuidad. Los sonidos nocturnos son diferentes a los diurnos, más profundos, más resonantes. El crujir de la madera suena más grave, más solemne, como si el armario meditara en voz baja, reflexionando sobre el día que pasó, sobre la noche que llega, sobre el eterno fluir del tiempo. A veces, un ratón corre por el pasillo y se detiene un instante frente al armario, como saludando a un viejo amigo, antes de continuar su camino. El armario no lo espanta, no lo rechaza. Comprende que todos los seres necesitan un lugar, un refugio, un momento de paz. Las telarañas que cuelgan de sus esquinas superiores se mecen suavemente con las corrientes de aire, como colgantes decorativos, que bailan al compás de una música silenciosa. Cada telaraña es una obra de arte, frágil, perfecta, efímera, pero no por eso menos valiosa. El armario las admira, las protege, sabiendo que pronto desaparecerán, pero también que serán renovadas, como todo en la naturaleza, como todo en la vida. En los días de lluvia, el armario parece más introspectivo, más cerrado sobre sí mismo. La humedad hace que la madera se expanda ligeramente, que las puertas cierren con más dificultad. Pero el armario acepta estos cambios, los incorpora a su ser, sin quejas, sin resistencias. El sonido de la lluvia contra el techo, lejano, apagado, se convierte en un mantra, en una canción de cuna,
que mece al armario y a todo lo que guarda en su interior. Las mantas absorben la humedad del aire y desprenden un olor más intenso, más terroso, más ancestral, como si recordaran los bosques de donde vino la madera, los árboles que alguna vez fueron, las raíces que se hundían en la tierra, bebiendo la lluvia, sintiendo el paso de las estaciones. El armario no añora esos tiempos, no vive en el pasado, pero honra su origen, reconoce su historia, agradece el camino recorrido que lo llevó a ser lo que es hoy, un refugio, un guardián, un testigo silencioso. Cada objeto en su interior tiene una historia similar. Las mantas fueron lana de ovejas. Las fotos fueron momentos vividos. Los libros fueron árboles. Y antes, semillas. Todo está conectado. Todo fluye. Todo se transforma. Pero en el armario, estas transformaciones se ralentizan, se hacen conscientes, se disfrutan. No hay prisa por llegar a ser otra cosa. No hay ansiedad por el cambio. Solo el placer de ser, de estar, de permanecer en este lugar, en este momento, en esta paz. Así pasan los días, las semanas, los meses. Para el armario, cada uno igual, pero cada uno único, cada uno con su luz, sus sonidos, sus aromas, sus pequeñas variaciones, que hacen que la monotonía no sea aburrida, sino profundamente reconfortante, como el latido del corazón, constante, repetitivo, pero esencial, vital, hermoso en su simplicidad. El armario no desea ser más de lo que es. No envidia los muebles nuevos, ni las casas modernas. Se siente completo, satisfecho, feliz en su rol, en su lugar en el mundo, en su rincón del pasillo, desde donde observa el discurrir de la vida, sin intervenir, sin juzgar, solo acompañando, sosteniendo, contemplando, y en esta contemplación encuentra su propósito más profundo, su razón de ser, su paz. Con los años, el armario ha desarrollado una relación especial con el polvo, ese compañero silencioso que todo lo cubre con su manto suave y grisáceo. El polvo no es un enemigo para el armario, sino un aliado del tiempo, un testigo más de la lentitud con que pasan los días.
Las partículas de polvo flotan en el aire del pasillo, bailando en los rayos de sol que se cuelan por las rendijas. Y poco a poco van descendiendo, como nieve en cámara lenta, hasta posarse sobre la superficie del armario. Forman capas finísimas, casi imperceptibles, que se acumulan semana tras semana, mes tras mes, año tras año, creando una película delgada que suaviza aún más los contornos de la madera. Cuando la luz del atardecer incide sobre estas capas de polvo, el armario parece emitir un brillo tenue, como si estuviera iluminado desde dentro, un resplandor dorado y polvoriento, que dura apenas unos minutos, pero que transforma completamente su apariencia. El polvo en los estantes superiores es más fino, más etéreo, como si allá arriba, cerca del techo, las partículas fueran más livianas, más puras. En cambio, en los estantes inferiores, el polvo es más grueso, más terroso, mezclado con restos de fibras de las mantas, o pequeñas partículas que han rodado desde arriba. A veces, una araña teje su tela entre dos objetos, y el polvo se acumula sobre los hilos de seda, formando collares de perlas grises, que se mecen con la más leve corriente de aire. Estas telarañas polvorientas no son signo de abandono, sino de paciencia, de aceptación, de integración con los procesos naturales. El armario nunca se limpia, nunca se sacude. Permite que el polvo se asiente donde quiera, que trace sus propios patrones, que cuente su propia historia sobre el paso del tiempo. Si pasas un dedo por la superficie, el polvo se abre, dejando un surco limpio, pero al cabo de unos días, nuevas partículas habrán cubierto ese espacio, habrán borrado esa huella, como el mar borra las pisadas en la arena. Este ciclo de acumulación y renovación es infinito, eterno, como la respiración del armario, como el latir del tiempo en el pasillo. Dentro del armario, el polvo se comporta de manera diferente. Hay, donde el aire es más quieto, las partículas se depositan más lentamente, formando capas más uniformes, más delicadas. Sobre las mantas, el polvo dibuja patrones abstractos, como mapas de territorios imaginarios, que cambian con cada nuevo pliegue de la tela, con cada pequeño ajuste de las pilas de ropa, en los álbumes de fotos. El polvo se acumula en los lomos, en los cantos de las páginas, protegiendo las imágenes del paso del tiempo, como un barniz natural.
que preserva más que oculta. Las cajas de cartón, con el tiempo, van adoptando el color del polvo, se funden con él, hasta que resulta difícil distinguir dónde termina el cartón y dónde empieza la capa de polvo acumulada. Este proceso no es triste, sino natal, hermoso en su lentitud, en su inevitabilidad. El armario ha visto generaciones de polvo. Ha visto como las partículas que llegaron hace años han dado paso a nuevas partículas, como unas se han ido y otras han llegado, en un ciclo sin fin, sin principio, sin objetivo, más allá del simple hecho de ser, de existir, de participar en la danza lenta del tiempo, a través de las estaciones. El polvo cambia su composición. En primavera, trae consigo polen de flores lejanas. En verano, partículas de sal del mar. En otoño, restos de hojas secas pulverizadas. En invierno, minúsculos cristales de hielo evaporado. Cada estación deja su huella en el polvo, su firma invisible, su aportación al relato silencioso del armario. Si se pudiera examinar este polvo al microscopio, se encontraría la historia completa del pasillo, de la casa, del mundo exterior. Pero el armario no necesita microscopios. Sabe que todo está ahí, en cada partícula, en cada capa, y eso le basta. Le complace, le da una sensación de conexión con el universo, con lo grande y con lo pequeño, con lo cercano y con lo lejano. Cuando llueve, el polvo se humedece ligeramente, adquiere un olor más intenso, más terroso, y se adhiere con más fuerza a las superficies, como si buscara refugio contra la humedad, contra la limpieza que la lluvia promete, pero nunca cumple del todo. Nunca llueve lo suficiente dentro del pasillo, nunca hace tanto viento como para llevarse todo el polvo. Siempre queda algo, una capa base, una memoria del polvo que fue y semilla del polvo que será. El armario agradece esta permanencia, esta continuidad, esta fidelidad del polvo, que nunca lo abandona del todo, que siempre regresa, como un amigo leal, que no pide nada, solo acompañar, estar presente, compartir el silencio, la quietud, el paso lento de las horas, de los días, de los años, y así, entre capas de polvo y momentos de quietud,
El armario sigue su existencia. Serena, paciente, eterna, sabiendo que el polvo, como todo, tiene su belleza, su propósito, su lugar en el mundo, y que, al final, todo es polvo, todo vuelve al polvo, pero no como un final, sino como un renacimiento, una transformación, un nuevo comienzo en el ciclo sin fin. El armario guarda secretos que ni siquiera conoce, secretos que le fueron confiados sin palabras, solo con la presencia de los objetos que custodia. En su interior, entre los pliegues de las mantas, se esconden aromas de otras épocas, fragancias de flores que dejaron de florecer, perfumes de personas que ya no pasan por el pasillo. Estos aromas son tan sutiles que solo se revelan cuando se mueve alguna manta o cuando la humedad del aire los activa, como si fueran fantasmas olfativos que despiertan por momentos para luego volver a su letargo. Las fotografías en los álbumes guardan sus propios misterios, miradas capturadas en un instante, sonrisas congeladas en el tiempo, gestos que alguna vez significaron algo, pero cuyo significado se ha perdido o transformado con el paso de los años. El armario no intenta descifrar estos misterios, los respeta, los protege, sabiendo que algunos enigmas están mejor sin resolver, que la belleza está a veces en la incógnita, en lo no dicho, en lo sugerido, en el rincón más oscuro del armario, donde la luz nunca llega. Hay una pequeña cajita de madera, tan antigua como el propio armario. Nunca se abre, quizás porque está cerrada con algún mecanismo secreto, o quizás porque simplemente nadie ha sentido la necesidad de abrirla. La cajita tiene talladas iniciales que ya son ilegibles y un pequeño dibujo de una flor, tan desgastado que parece una sombra de sí mismo. A veces, cuando todo está en silencio, parece que la cajita emite un leve zumbido, pero es tan tenue que podría ser imaginación o el crujir normal de la madera o el latido del propio armario. El armario no cuestiona estos fenómenos, los acepta como parte de su realidad, como acepta la luz del sol, el polvo, el paso del tiempo. Cada objeto en su interior tiene su propia energía, su propia vibración. Las mantas conservan el calor de los cuerpos que abrigaron. Los libros guardan la pasión de las historias que contienen. Las fotos atesoran la emoción de los momentos capturados. Todas estas energías se mezclan,
creando una atmósfera única, una sinfonía silenciosa que solo aquellos muy sensibles pueden percibir. A través de las estaciones, estas energías cambian, se transforman. En primavera, todo parece más ligero, más alegre, como si los objetos despertaran de un largo sueño. En verano, la energía es más intensa, más vital. En otoño, se vuelve melancólica, reflexiva. En invierno, dormita, esperando el nuevo ciclo. El armario siente estos cambios, pero no se altera. Sabe que son pasajeros, que todo vuelve, que todo se repite, con ligeras variaciones, pero en esencia, siempre igual. Los sonidos del armario también guardan secretos. Cada crujido, cada susurro, cada leve chasquido tiene un significado, una razón de ser. El armario conoce el lenguaje de su propia madera. Sabe qué significa cada sonido. Cuando es por el frío, cuando por el calor, cuando por la humedad, cuando simplemente por el paso del tiempo. Este conocimiento no lo comparte. Es su diálogo privado consigo mismo, su manera de entender el mundo, de procesar los cambios, de mantenerse centrado, en equilibrio, en paz. A veces, en las noches más silenciosas, el armario parece cantar una canción sin notas, sin melodía reconocible, pero con un ritmo ancestral que habla de bosques, de árboles, de raíces, de tierra. Es un canto que no se oye con los oídos, sino con el alma, con la memoria ancestral que todos llevamos dentro. El armario no fuerza este canto. Sale naturalmente, como la respiración, como el latido del corazón. Es parte de su ser, de su esencia, de su razón de existir. Los objetos que guarda, a veces, parecen responder a este canto. Las mantas se acomodan diferente. Las fotos parecen brillar un instante. Los libros parecen susurrar palabras olvidadas. Pero todo es tan sutil, tan efímero, que podría ser producto de la imaginación, o de la sugerencia, o del deseo de creer que hay magia en lo cotidiano. El armario no se preocupa por estas cuestiones. No necesita confirmar si hay magia o no. Simplemente vive, existe, guarda, protege, acompaña. Esa es su función, su propósito.
su razón de ser. Y en ese simple, pero profundo propósito, encuentra toda la satisfacción que necesita, toda la paz, toda la plenitud, los secretos que guarda, sean reales o imaginados, son parte de él, como las vetas de su madera, como el polvo que lo cubre, como los sonidos que emite. No necesita revelarlos, ni entenderlos, solo necesita guardarlos, con amor, con respeto, con la certeza de que todo, absolutamente todo, tiene su lugar, su momento, su razón de ser, en el gran esquema de las cosas. Y así, entre secretos y silencios, entre aromas y energías, el armario continúa su existencia, eterna, serena, misteriosa y profundamente pacífica. El armario conoce el arte de la despedida, ese proceso lento y natural por el que todo pasa, pero que no es un final, sino una transformación. Un día, las mantas tal vez sean llevadas a otra habitación, o donadas, o guardadas en otro lugar. Las fotografías quizás sean revisitadas, ordenadas de nuevo, o quizás permanezcan donde están, un poco más amarillas, un poco más frágiles, pero aún así, bellas en su decadencia. El armario no se aferra, no sufre por estas posibles pérdidas. Sabe que su función es temporal, como todo lo demás, y que el verdadero valor no está en la permanencia, sino en la calidad del momento, en la profundidad de la quietud compartida. En sus vetas quedarán memorias de todos los objetos que guardó, de todas las manos que abrieron sus puertas, de todas las miradas que se posaron en su interior. Estas memorias no se borrarán, se integrarán a la madera, formando parte de su historia, de su esencia. Como los anillos de un árbol guardan la memoria de cada año vivido, el polvo seguirá acumulándose, las telarañas seguirán tejiéndose, los sonidos de la madera seguirán acompañando las noches. Todo cambiará, pero todo permanecerá, en una danza eterna de renovación y continuidad. El armario no teme al futuro, no añora el pasado, vive en un presente eterno, donde cada respiro es nuevo, y al mismo tiempo, parte de un ciclo infinito. Su enseñanza es silenciosa, pero profunda, como el eco de una campana que suena muy lejos, casi inaudible, pero presente,
como la luz que se filtra por la ventana al atardecer, tibia, suave, efímera, pero reconfortante, como el aroma de la madera antigua, que habla de raíces, de tierra, de lluvia, de sol, de tiempo. Ahora, mientras la noche avanza, el armario parece fundirse con la penumbra, volviéndose más idea que objeto, más presencia que forma. Su contorno se difumina, sus detalles se desdibujan, pero su esencia permanece, firme, serena, eterna. Ya puedes cerrar los ojos o mantenerlos abiertos, pero permite que esta presencia te acompañe, que esta quietud te envuelva, que esta paz se convierta en tu paz. El armario seguirá ahí, en el pasillo, guardando silencios, protegiendo sueños, acompañando noches. Pero ahora es tiempo de descansar, de soltar, de fluir con el sueño que ya llega, suave, inevitable, como la luna que sale cada noche, como el sol que amanece cada mañana, como el polvo que se asienta lentamente, sin prisa, sin ansiedad, sabiendo que todo está bien, que todo está en su lugar, que todo es como debe ser. Buenas noches, que descanses y que el armario, con su quietud milenaria, te acompañe hasta el amanecer. Y así, lentamente, como el polvo que se asienta, nuestra atención se retira del armario, de su madera, de sus secretos. Permite que los últimos pensamientos, como las hojas que caen en otoño, se alejen flotando, sin esfuerzo, sin resistencia. El armario seguirá ahí, en el pasillo, mañana y todos los días, guardando silencios, protegiendo memorias. Pero por ahora, solo queda el descanso, el sueño que viene como la marea, lento, seguro, inevitable. Cada respiración más profunda, cada latido más pausado, cada músculo más relajado. El armario te esperará, pero el sueño te espera ahora, en este instante, en esta quietud. Deja que las imágenes se desdibujen, que los sonidos se fundan, que el mundo exterior se vuelva difuso, como visto a través de un velo. No hay nada que hacer, nada que recordar, nada que planear, solo respirar y soltar.
respirar y soltar. El sueño llega por sí solo, sin forzar, sin buscar, como la noche, suave, tranquila, segura, te envuelve, te acoge, te mece, como el armario mece sus silencios, con naturalidad, con calma. Buenas noches, que descanses y que sueños tranquilos, como los secretos del armario, te acompañen hasta el amanecer. Aquí termina esta narración. De mí, para ti, con cariño. Dulces y maravillosos sueños.